Bueno, imaginemos por un momento que las empresas, o sea, las empresas exitosas son como los seres vivos. Ujú, claro. Al igual que cualquier organismo en la naturaleza, pues están en esta constante necesidad de adaptación, ¿no? Para sobrevivir. Pensemos en una organización que ya tiene sus años. Las que ya están muy establecidas. Exacto. En sus mejores épocas era un éxito rotundo. Los productos literalmente volaban de los estantes, los equipos estaban súper motivados y todo parecía funcionar, pues en una armonía perfecta. Pero luego llega el inevitable estancamiento. Justamente. Hoy en día el panorama es completamente diferente. Todo cuesta el doble de esfuerzo, las tácticas y estrategias que usaban en su pleno apogeo ya no dan los mismos resultados, los talentos se van a la competencia y los líderes se encuentran en una encrucijada. Sí, sin saber exactamente qué hacer para recuperar el rumbo del negocio. Es un escenario súper común. Híjole, muchísimo más común de lo que parece. Y es precisamente por eso que hoy damos la bienvenida a nuestra audiencia a un nuevo análisis a fondo donde vamos a explorar cómo las organizaciones pueden evitar este estancamiento y volver a la vida. Es un escenario crítico. Y fíjate, de hecho es el ciclo natural de casi cualquier negocio si no se interviene a tiempo. Claro. Lo fascinante de este tema es que la solución a ese estancamiento no se encuentra simplemente en pedirle a la gente que trabaje más horas, ni en lanzar un nuevo producto al azar cruzando los dedos para que funcione. Totalmente de acuerdo. Requiere una mirada quirúrgica a la estructura misma de la empresa y a cómo interactúan las personas dentro de ella. Exacto. Y el objetivo de hoy, para quienes nos escuchan, es desglosar una enorme cantidad de información que tenemos sobre la mesa. Revisando el material para este análisis, yo como presentadora me quedé fascinada. Me encontré con desde artículos profundos de gestión corporativa y guías de la Ley Federal del Trabajo aquí en México, hasta estudios de repositorios universitarios y teorías de psicología laboral que de verdad te vuelan la cabeza. Son interesantísimas. Sí. La misión central de este espacio es responder a una pregunta clave. ¿Qué es realmente el desarrollo organizacional, o DO, como se le conoce en el medio, y cómo se implementa en el mundo real? Para establecer el tono de lo que vamos a platicar, yo creo que es fundamental entender desde el inicio que el DO no se trata de simples trámites administrativos. No es llenar formularios o hacer papeleo para cumplir una cuota. No es burocracia. Para nada. Estamos hablando de un área de la ciencia del comportamiento. Es en esencia la ciencia de la conducta humana aplicada directamente a la supervivencia y eficiencia de un negocio. Es estudiar cómo una organización respira, cómo crece y se adapta. Bueno, a ver, vamos a desembacar esto paso a paso. Porque aquí hay una confusión súper común que me gustaría que aclaremos desde el principio. Cuando la gente escucha desarrollo organizacional, la reacción casi automática es pensar, ¿acaso eso no es exactamente lo mismo que hace recursos humanos? Sí, es la típica confusión. A simple vista suena a que es la misma función, pero con un nombre más elegante, ¿no? ¿Cuál es la diferencia real? Es totalmente comprensible. En la práctica diaria a veces la línea parece difusa, pero revisando las fuentes y los artículos de gestión, la división es clarísima. Recursos humanos tiene un enfoque eminentemente individualizado. Su trabajo principal es brindar apoyo a las personas una por una. O sea, atienden sus necesidades específicas, la nómina, beneficios, resuelven conflictos puntuales de ese empleado. Claro, el día a día del trabajador. Exacto. Por otro lado, el desarrollo organizacional es una estrategia integral a nivel macro. O sea, ven el bosque completo, no solo el árbol. Esa es la analogía perfecta. El DO está vinculado a la estrategia global para garantizar el éxito del negocio en su totalidad. RRH es tan solo una de las múltiples herramientas del DO. El DO abarca la cultura, la tecnología, la estructura de poder y hasta cómo se toman las decisiones. Aquí es donde se pone realmente interesante para mí. Porque este cambio del que hablamos no es solo filosofía empresarial de pasillo, tiene su propia ciencia casi exacta. Así es. Leyendo sobre la historia, me topé con Richard Beckard, un pionero en el campo del DO. El tipo colaboraba en el MIT y ayudó a definir todo esto en los años 50. Y junto con David Gleicher, creó algo asombroso, una fórmula matemática para el cambio. Es una de las herramientas conceptuales más brillantes que tenemos. La fórmula establece que el cambio ocurre matemáticamente solo cuando D multiplicada por V multiplicada por F es mayor que R. A ver, traduzcamos eso para quienes no somos matemáticos.
¿Qué significa cada letra en la vida real? Con gusto. La D representa la insatisfacción, del inglés dissatisfaction, con la situación actual. La V es la visión clara de un futuro posible. Y la F representa los primeros pasos concretos, los first steps, para lograr esa visión. Ok, insatisfacción, visión y primeros pasos. Exacto. La multiplicación de esos tres elementos debe ser obligatoriamente mayor que la R, que es la resistencia al cambio. Es fascinante porque las matemáticas no mienten. Si cualquiera de esos tres elementos iniciales es 0, el resultado final es 0. Matemáticas puras. Imagina que una empresa quiere cambiar su software de contabilidad porque el actual es lentísimo. Tienen la visión, que es el nuevo software, tienen los primeros pasos, que sería el manual de instalación, pero si los empleados están cómodos con el sistema viejo porque ya se saben los atajos... La insatisfacción es 0. Exacto. Y si multiplicas por 0, la resistencia gana y el cambio fracasa. Es una forma muy cruda de evaluar si una empresa está lista para evolucionar. Me encanta ese ejemplo del software. Vencer esa resistencia requiere un método muy cuidadoso. No basta con mandar un correo anunciando un nuevo sistema. Y ahí entramos a la anatomía de la implementación. El desarrollo organizacional es un proceso altamente estructurado. Y revisando la literatura, este proceso se divide en 7 pasos prácticos. El primer paso es simplemente el inicio. Es el momento en que el equipo directivo se sienta, observa y reconoce que hay un problema real. No asumen nada, solo levantan la mano. Y ese levantamiento de mano da paso a la segunda etapa, el diagnóstico. Aquí hago una pausa porque los estudios académicos son súper enfáticos. Un error gravísimo es empezar a dar capacitación a diestra y siniestra sin saber qué se necesita. Que contratan cursos de liderazgo solo porque suenan bien. Totalmente. Para un diagnóstico efectivo, la recomendación técnica es usar herramientas como el análisis FODA. Evaluar a conciencia las fuerzas, oportunidades, debilidades y amenazas. Claro. Y al ver las normativas internacionales de calidad, como la ISO 10015, me doy cuenta de que este diagnóstico se alinea con el ciclo de Deming. Planear, hacer, verificar y actuar. Es una rueda de mejora continua. Entonces tenemos inicio y diagnóstico. El tercer paso es la recopilación de datos. Dejamos las opiniones y entramos a los números duros. Una vez que tienes los datos, pasas al cuarto paso, los comentarios o la retroalimentación. El experto le devuelve la información a la empresa. Luego, el quinto paso es el diseño de las intervenciones, o sea, planear la cura. Planear la cura. Me gusta eso. El sexto es la implementación y gestión de cambios, y el séptimo es la evaluación constante. Pero noté algo súper importante en la estructura. Todo este esfuerzo de los 7 pasos debe sostenerse en 4 pilares fundamentales. Si la empresa no tiene esto claro, se derrumba todo. ¿Cuáles destacarías? Son la misión, a quién sirve la empresa, la visión, cómo van a lograrlo, los objetivos corporativos numéricos y una estrategia a largo plazo, a unos 3 o 5 años. Es vital. Si ves esos 4 pilares, cualquier intervención corre el riesgo de ser un esfuerzo aislado. Un parche que mejora el clima un par de semanas, pero no aporta a la competitividad. Ahora, hablando de intervenciones, es crucial que la audiencia entienda qué forma toman en la realidad. Encontré ejemplos sumamente prácticos. Se dividen en 3 categorías. La primera es el desarrollo individual. Esto es cuando la empresa invierte en la persona, digamos pagando coaching para líderes potenciales. Esa es la primera capa. La segunda son las intervenciones en la estructura técnica. Implican cambios de fondo, reorganizar un departamento, fusionar equipos o rediseñar descripciones de puestos para que tengan sentido con la realidad. Y la tercera son las intervenciones en las relaciones humanas. Siento que hoy en día son más vitales que nunca. Programas de bienestar mental, iniciativas de inclusión, foros para la toma de decisiones. Definitivamente. Pero me surge la gran pregunta. ¿Por qué funcionan realmente estas cosas? O sea, ¿qué hace que rediseñar un puesto cambie el rumbo económico de una empresa? Para responder eso, nos sumergimos en la psicología. Hay muchísimas investigaciones que traen a la luz la teoría de los 2 factores del psicólogo Frederick Herzberg. Es vital entender esta distinción. Herzberg dividió los elementos del trabajo en 2, factores de higiene y factores motivacionales. Esa teoría es reveladora. Los factores de higiene son cosas básicas: un salario competitivo, seguridad laboral, buenas condiciones físicas en la oficina. Las sillas cómodas, la iluminación. Exacto.
Lo curioso es que si faltan, generan muchísima insatisfacción. Pero el simple hecho de tenerlos no motiva al trabajador a esforzarse más. Es el mínimo indispensable. Es como tener buen internet o café gratis. Previenen que la gente se amotine, pero nadie va a trabajar al 200% solo porque el Wi-Fi es rápido. Es una analogía perfecta. Los factores de higiene son el escenario, pero no son el trabajo en sí. Para lograr un equipo comprometido, los líderes deben enfocarse en los factores motivacionales. ¿Qué serían cuáles exactamente? Son intrínsecos a la tarea. El sentido del logro, el reconocimiento público y privado, la responsabilidad que se le asigna a una persona confiando en su criterio y el crecimiento profesional. Estos construyen el salario emocional. Y hablando de eso, hay un concepto muy poderoso popularizado por el autor Daniel Pink: el poder de la autonomía. Ah, sí, fundamental hoy en día. Pink la define como la capacidad de ser el arquitecto de nuestra propia vida y decisiones. Cuando a los empleados se les da la libertad de elegir cómo, cuándo y con quién realizar una tarea, la creatividad se dispara. No hay nada que apague más rápido la innovación que un jefe haciendo micromanagement. Todo esto plantea un punto de inflexión súper importante. Toda esta psicología suena excelente en un mundo ideal. Pero ¿qué pasa cuando esto deja de ser un consejo de gurú y se convierte en una obligación legal? Híjole, aquí aterrizamos en la realidad legal de México con la famosa NOM 035 de la Secretaría del Trabajo. Crear un entorno organizacional favorable ya no es opcional, es un requerimiento auditable. Ya no es «qué buena onda es esta empresa». Para nada. Las autoridades ahora pueden medir si la empresa promueve el sentido de pertenencia, si las cargas de trabajo son adecuadas y si hay un liderazgo positivo en lugar de uno tóxico. Y el costo de ignorarlo es altísimo. Las multas por no prevenir los factores de riesgo psicosocial pueden ser financieramente devastadoras. Según la gravedad, van desde unos 5,600 pesos mexicanos hasta más de $500,000 de pesos. Estamos hablando de hasta 5 UMAS, ¿verdad? Exactamente. Y eso es solo la multa económica. En casos graves, la autoridad puede clausurar la empresa. Es un impacto económico brutal. Pero para no quedarnos en el terror de las multas, me encantaría que revisemos un caso de éxito real que encontré en un repositorio universitario. A ver, cuéntanos. Es el caso de una planta procesadora de carne en Guasave, Sinaloa. Operaba bajo la certificación TIF, que implica estándares de higiene súper estrictos. El problema es que sufrían pérdidas económicas gravísimas por una altísima rotación de personal. Un escenario clásico de resistencia al cambio. Totalmente. La gente entraba, trabajaba unas semanas y renunciaba. Esto elevaba los costos operativos y afectaba la producción. Cuando los especialistas analizaron el caso, el diagnóstico demostró un clima organizacional profundamente insano, sobrecarga de trabajo y falta de adiestramiento. La solución no fue un bono rápido, sino una intervención de DO basada en la NOM 035. Y las acciones fueron súper concretas. Instalaron buzones de quejas y lograron que el 72.4% de los empleados supiera cómo usarlos de forma segura. Rediseñaron la señalética y aclararon las descripciones de puestos. Atendieron los factores de higiene primero, tal cual. Y luego introdujeron los elementos motivacionales. Programas de empleado del mes, celebraciones de cumpleaños. El resultado fue rotundo. Frenaron en seco la fuga de personal. Retuvieron el talento y la capacidad de producción aumentó tanto que hasta exploraron exportar a nuevos mercados. Es la prueba viviente de que funciona. Ahora, quienes dirigen un negocio seguramente se preguntan ¿cuánto tiempo toma implementar esto? Las guías oficiales dicen que para empresas de nueva creación, el proceso ante la Secretaría del Trabajo toma unos 60 días hábiles. Y para la implementación de la NOM 035 en empresas establecidas, toma aproximadamente 12 semanas. Desde la política hasta la evaluación preventiva. Hay un dato clave sobre la eficiencia digital. Realizar este proceso de forma manual puede consumir cientos de horas de recursos humanos. Sí, con un alto riesgo de errores. Pero al usar software automatizado, el tiempo invertido se reduce dramáticamente. Y la información muestra que se ahorran alrededor de 140 horas operativas, además de reducir los costos en un 56%. Lo cual nos devuelve a la premisa principal. El desarrollo organizacional no es un gasto,
Es una inversión estratégica en la rentabilidad y resiliencia de la empresa. Entonces, si recopilamos todo lo que desempacamos hoy, queda clarísimo que el DO es el arte y la ciencia de alinear la felicidad humana, la autonomía y la motivación con la estrategia corporativa más dura. Ya sea que quienes nos escuchan gestionen una gran empresa o un equipo pequeño, entender estas dinámicas les da herramientas invaluables para mejorar su entorno laboral. Es una síntesis excelente. Y para cerrar nuestro análisis, quiero dejar una reflexión más filosófica, basándome en los conceptos de socialización del conocimiento tácito de Nonaka y Takeuchi. Adelante, estoy segura de que a la audiencia le encantará. La cultura organizacional se fortalece enormemente a través de interacciones informales. Partir el pastel de cumpleaños, platicar en la máquina de café o compartir después de un proyecto. Esos momentos generan un espacio seguro para las ideas. Ese famoso conocimiento tácito. Exacto. Pero esto plantea una pregunta para el futuro. A medida que el trabajo remoto y la inteligencia artificial automatizan nuestras interacciones y nos aíslan físicamente a través de pantallas, ¿cómo lograrán las empresas mantener vivo este organismo del desarrollo organizacional cuando el contacto humano presencial, ese pegamento invisible de la cultura, desaparezca casi por completo? ¡Qué perspectiva tan increíble para reflexionar! Sin duda alguna, es un desafío que redefinirá las reglas de liderazgo en los próximos años. Ya no será solo cuestión de leyes, sino de pura conexión humana. Muchísimas gracias a nuestra audiencia por acompañarnos en este análisis a fondo. Ha sido un recorrido espectacular. ¡Hasta la próxima!